Muy bien, esta es ya nuestra segunda clase del libro de Joel, un llamado al arrepentimiento porque el día del Señor se acerca. Con ese título estamos estudiando este libro de Joel, del profeta Joel. Esta es nuestra clase 2, entonces. Hoy es 24 de enero 2025. Anuncio de un desastre, ¿no? De una catástrofe o de una tragedia, algo así. Y vamos a abarcar los primeros cuatro versículos del libro, o el uno del uno al 4, donde se anuncia un desastre que viene sobre la nación de Israel. Entonces, vamos a ver el versículo uno. Vamos a ir avanzando verso a verso y mirando en cada versículo algunas palabras que resultan importantes y que nos ayudan a entender el mensaje que el profeta Joel está comunicándonos a través de su profecía. El versículo 1:1 es palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Examinemos brevemente. Aquí, en este pequeño verso, en estas pocas palabras, hay cosas bastante importantes. La frase que dice palabra de Jehová, esta expresión lo encontramos muchas veces en muchos otros eh, libros de profetas, ¿no? Que dice palabra de Jehová vino a tal persona, ¿no? Esta expresión, palabra de Jehová, significa la voluntad de Dios, los pensamientos del Señor. O sea que cuando tenemos esta expresión, palabra de Jehová, quiere decir que el Señor está comunicando su voluntad, está comunicando lo que Él piensa, está comunicando lo que Él está pensando hacer con su pueblo o está comunicando sus planes para ese momento que su pueblo está viviendo, ¿no? Dice, palabra de Jehová que vino a Joel. Aquí hay una conjunción que es bastante importante, esta conjunción que. Esta conjunción indica que el mensaje tiene su origen en Jehová, no en otro Dios o en las imaginaciones humanas, no es producto de las imaginaciones o de alucinaciones de Joel, ¿no? Del profeta, sino que es el origen del mensaje que Joel está recibiendo, el origen es Dios mismo. La procedencia es Dios mismo e identifica cuál Dios, Jehová Dios. Ya no solamente dice Dios, Dios o Elohim o Él es la palabra general para Dios, pero aquí Dios se identifica con su nombre que es Jehová. Es el Dios que se revela a su pueblo con ese nombre, ¿no? Jehová es el Dios personal. No es el Dios que está allí en los cielos y que nadie puede llegar a él y nadie le conoce, sino que cuando él se presenta como Jehová y lo hace con Moisés en el desierto, está hablando del Dios que se revela a su pueblo y su pueblo puede conocerle a él. Es el Dios que se relaciona con su pueblo. Es el Dios que hace un pacto con Israel, un pacto de vida, un pacto para preservación del pueblo de Israel. Entonces, esta palabra, esta profecía que Joel va a recibir, tiene su origen en Jehová Dios, no en otro lado. Entonces, eso es importante
porque identifica de quién es la palabra o el mensaje que Joel está recibiendo. El verbo vino o venir significa existir, llegar a ser, acontecer, ¿no? Ahora, la palabra de Dios, la palabra de Dios se manifiesta. Cuando dice vino, quiere decir, este verbo significa existir, ser, llegar a ser, algo que acontece, algo que ocurre, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, entonces se manifiesta. La palabra de Dios se hace realidad, toma vida y empieza a obrar entre su pueblo. De este verbo, venir, vino, que es hayá, de este verbo se origina justamente el nombre Jehová. Fíjense cómo ¿no? Jehová es aquel que existe, aquel que es, aquel que se manifiesta, ¿no? Aquel que acontece, o sea, se manifiesta. De este verbo proviene el nombre de Jehová. Dios manifestándose en medio de su pueblo. Vamos a leer dos versículos. Uno, Isaías 55:11 y otro, Juan 1:14. A ver, busquemos Isaías 1:11, perdón, 55:11 y Juan 1:14, en ambos testamentos. Isaías 55:11. A ver, que lo tiene, que lo lea. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Ahí está. Dice, la palabra del Señor sale de su boca para hacer lo que el Señor quiere hacer. O sea, la palabra del Señor obra, viene para obrar en medio de su pueblo. Y Juan 1:14, ¿qué dice? Fácil el versículo, de memoria. Aleluya, pastor. A ver, hermana. Y aquel verbo fue hecho carne Ahí y está. habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ujú. Ahí está. Y aquel verbo fue Fue hecho hecho carne. carne. Esa palabra, esa palabra que es verbo, también es palabra, ¿no? O sea, la palabra de Dios dice, se hace carne, se Manifestar manifiesta en carne. para venir y completar, realizar definitivamente la obra de salvación que Dios hizo para el pecador, a favor del pecador. Fíjense entonces, cuando dice que vino la palabra del Señor entonces viene, en este caso a través del profeta Joel y otros profetas, para obrar, para hacer algo entre su pueblo. Y en el caso de Jesús, es la palabra de Dios haciéndose carne, haciéndose hombre, haciéndose realidad tangible en la persona de Cristo para hacer la obra de redención. Sigamos. Ah, el mensaje entonces que Joel recibe tiene su origen en Jehová Dios. Y la misión de Joel es comunicar esa palabra al pueblo de Dios. Es llevar esa palabra al pueblo de Dios, comunicar esa palabra para que esa palabra haga o realice la obra que Dios quiere realizar en medio de su pueblo. Eso es lo que dice Isaías, ¿no? Que dice Ay, yo, la, lo que leyó nuestra hermana Vivi,
Y lo que dice Isaías, que su palabra va a hacer lo que Dios quiere. Lo que Él ha decidido, eso va a ser su palabra, ¿no? Ahora, Joel, el nombre Joel ya hemos visto, significa Jehová es Dios o también Jehová es su Dios, ¿no? Jehová es su Dios. Indica en cuál Dios Joel está creyendo. No es en Baal, no es en Astarte, ni en otros dioses que había en esa época, siempre había muchos dioses, en ninguno de esos dioses, sino que su Dios es Jehová. Y el nombre del papá de Joel es interesante, es Petuel, ¿no? Dice, y este nombre Petuel significa agrandado o engrandecido por Dios, también significa inducido por Dios. No tenemos más datos y aquí simplemente pensamos, ¿no? Cuando dice que Petuel significa agrandado por Dios o inducido por Dios, es que Dios usó a Petuel para instruir a su hijo Joel en su palabra, en la palabra de Dios, porque luego Joel iba a ser llamado por Dios a un ministerio profético, pero o debido al significado del nombre de su padre, podemos pensar, no tenemos más datos allí, simplemente pensamos, es nuestro pensamiento, que el Señor usó al papá de Joel para formar a Joel en la profecía o instruir a Joel en la palabra del Señor, porque luego el Señor iba a llamar a Joel como profeta para llevar su palabra al pueblo de Judá. Entonces, yo creo que no es por gusto o por casualidad que se nombre o se nos haga saber el nombre del padre de Joel. Nada en la Biblia está de más, todo tiene su propósito. Y por ello decimos una vez más, el propósito de por qué aparece el nombre del padre de Joel es porque su padre pudo haber tenido mucha influencia en la vida de Joel para que Joel sea formado, disciplinado en la palabra del Señor. Pues el Señor tenía que llamar después a Joel a un ministerio profético. Entonces, por ello, la importancia del padre de Joel. Muy bien. Entonces, el origen de la palabra y del mensaje que Joel recibe viene de Dios mismo, de Jehová Dios. Allí está la procedencia del mensaje que el profeta Joel está recibiendo. No viene de otro lado, sino solamente de Dios. Aquí viene el anuncio del desastre, ¿no? Estos versículos del 2 al 4. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo del revoltón, lo que del revoltón había quedado. Vamos a ver algunas cosas verso por verso. Primero el verso 2. Aquí hay dos llamados y dos exhortaciones y dos mandatos. Oíd. Esta palabra, oíd,
significa advertir. Hay una advertencia aquí de parte del Señor. Eh, significa oír inteligentemente u oír con inteligencia, ¿no? Oír con mucho tino. Es un oír, la idea en esta palabra es que es un oír que demanda una respuesta y no cualquier respuesta, sino una respuesta de obediencia. Cuando el profeta viene y habla a los ancianos, oíd, está diciendo, les digo una advertencia, ¿no? Oigan con inteligencia, con atención, porque el Señor está demandando de ustedes una respuesta. Y la respuesta que el Señor quiere de ustedes es una respuesta de obediencia a su palabra. No hay, no es una respuesta cualquiera, no es una respuesta eh, que ustedes puedan escoger, no. El Señor demanda de ustedes obediencia a lo que ustedes van a escuchar, a la palabra que se les está dando. Y, a ver, ¿qué más aquí? Escuchad, dice, ¿no? Es una otra palabra distinta. Esta también significa oír, percibir. Y aquí la idea es un lenguaje figurado, ¿no? Ensanchar el oído. Muchas veces nosotros hacemos esto, ¿no? Que háblame, no te escucho bien, ¿no? Ponemos la mano, estamos para escuchar. Esa es la idea de esta palabra, ¿no? O simplemente abrir bien el oído para escuchar. A veces nosotros decimos, abre bien el oído para que escuches lo que tengo que decir, ¿no? Pero en este caso es como poner la mano, ¿no? A lo que el profeta está diciendo. Ensanchen el oído, ¿no? Paren la oreja, como decimos nosotros, eh, para lo que tengo que decirles. Y ambos verbos, oír y escuchar, son imperativos, o sea, son demandantes, porque ambos verbos están demandando una respuesta por parte de aquellos que escuchan el mensaje. Ustedes, que a quien les estoy hablando, les dice, escuchen, ¿no? Oigan y escuchen. Y el Señor demanda de ustedes una respuesta. Y es una respuesta de obediencia. Ahora, ¿a quiénes se dirige el profeta? Fíjense, oíd esto, ancianos. Y luego dice, y a todos los moradores de la tierra. Los ancianos, cuando vemos aquí ancianos, generalmente son los líderes del pueblo. Aquellas personas ya ancianas, avanzadas en edad, que se supone son sabias, que son los que dan los que aconsejan al resto del pueblo, son los que lideran al pueblo. Está hablando, primeramente se dirige al liderazgo, por eso dice a los ancianos, y luego a todos. O sea, el mensaje que Joel está diciendo incumbe absolutamente a todos, sin excepción. Más adelante vamos a ver este mismo asunto de que el mensaje está incumbe absolutamente a todos, no importa quién sea la persona, niños, ancianos, adultos, recién casados, eh, embarazadas, la que recién dieron a luz, a los niños, está involucrando a todo el mundo, porque lo que se viene, el desastre que se anuncia, va a afectar a todo el mundo, nadie va a escapar y por tanto todos deben escuchar el mensaje del Señor. Entonces, la profecía de Joel se dirige a los líderes y a todos los que viven en Judá
Judea y Jerusalén. Porque el profeta está predicando en Jerusalén y dirigido a todo el reino que está en el sur, que es el reino de Judea o el reino de Judá. A todos ellos está dirigiendo su profecía. Y luego dice, ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres, ¿no? Se va a anunciar lo que el profeta Joel está diciendo. Les voy a anunciar algo que jamás ha sucedido aquí en Judea. No lo han, por eso se dirige a los ancianos, ¿no? Ustedes los ancianos, los más antiguos, los de mayor edad, nunca han visto, mucho menos los jóvenes de ahora. Y ni siquiera sus antepasados, los que fueron mucho antes de ustedes, tampoco vieron lo que ahora ustedes van a ver. Nunca antes ha acontecido tal cosa, tal desastre, como va a acontecer ahora en el tiempo de ustedes. O sea, es algo que nunca sucedió y es algo que va a ser terrible y que va a afectar absolutamente a todos los moradores de Jerusalén y del reino de Judea o de Judá. Todos, absolutamente, van a ser afectados por este desastre que se avecina, que se viene, ¿no? Y luego, versículo 3 dice, contaréis, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y, y sus hijos a la otra generación. Contaréis a vuestros hijos. Habla de un acontecimiento sin precedentes que jamás ocurrió en Judá, un acontecimiento que dejará profundas huellas entre el pueblo. Este acontecimiento debe ser narrado a las generaciones que siguen para que sirva de lección, de ejemplo y de y de muestra del actuar del Señor en medio de su pueblo. Pero es un acontecimiento tan grande que va a dejar huellas profundas en el alma de las personas, ¿no? Por ejemplo, el diluvio fue un acontecimiento tan grande que dejó huellas tan profundas en todas las generaciones y civilizaciones que vinieron después. Por eso es que en todas las culturas, en cualquier parte del mundo, siempre está el relato del diluvio. Siempre está el relato del diluvio. No hay cultura en la tierra en donde no esté presente el relato del diluvio. Por supuesto, de distintas maneras, de una manera tergiversada, no igual al de la Biblia, pero el hecho de que el relato del diluvio esté presente en todas las civilizaciones indica que fue un acontecimiento tan terrible, tan desastroso, que dejó huellas profundas en el pensamiento y en el corazón de las generaciones que siguieron. Y hasta ahora, ¿quién no sabe del diluvio? ¿Quién no sabe este relato del diluvio? ¿No? Lo tenemos presente hasta ahora. Entonces, esa es la idea. Cuando dice, va a venir algo, va a acontecer algo que va a marcar profundamente a ustedes, va a dejar una huella muy profunda. Y ustedes deben contar esto, narrar esto, lo que ustedes van a ver en su generación, deben narrarla a las generaciones que siguen, para que ustedes vean cómo el Señor actúa en medio de ustedes, ¿no? Sigamos acá. El último versículo que vamos a ver hoy día.
Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Aquí se repite dos veces, tres veces la palabra comer, ¿no? En el contexto, este verbo significa devorar con avidez y con prontitud, ¿no? Viene el devorador, que todo lo va a comer, todo lo va a devorar, no va a dejar nada y lo va a hacer de manera rápida. ¿Ya? Ahora, se utilizan cuatro términos aquí: oruga, saltón, revoltón y langosta. Muy bien. Los comentaristas no se han puesto de acuerdo hasta ahora qué significa esto, porque más adelante Joel en el versículo capítulo 2 va a volver a repetir esto de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, pero no en el mismo orden. Lo va a poner en un orden distinto, pero va a volver a repetir estas cuatro palabras que están aquí. Ahora, ¿qué se puede pensar? Uno, algunos comentaristas bíblicos van a decir que se refiere a las etapas de su desarrollo, ¿no? La oruga, cuando ya va creciendo, se va poniendo joven, se va haciendo cada vez más grande, hasta que llega a la edad adulta y ya convertido en una langosta que devora ya todo. Entonces, van a decir que se refiere a las etapas del desarrollo de este insecto. Otros van a decir que son cuatro plagas causadas por distintos insectos que, que afectan las plantaciones, ¿no? Que afectan el trigo y todas estas plantaciones. Otros van a decir que cuando se nombra estos cuatro términos, es- todos se refieren a la langosta para enfatizar en el hecho de una destrucción total de todo lo que es verde en Israel, de toda la agricultura. Vienen estas plagas y hacen colapsar de manera total y no hay nada que comer. Producto de ello, hasta los animales van a morir. No hay para hacer sacrificios en el templo porque no hay vacas, no hay corderos, se murieron porque no tenían alimento, porque todo lo comestible, todo lo vegetal, todo lo que es verde fue devorado de manera absoluta por esta plaga de langostas. Hay una cuarta y que nos va a decir que esto significa, estos cuatro términos significan el juicio del Señor en toda la tierra de Judea, sin excepción. Y al hablar de cuatro, es un número simbólico que indica las cuatro direcciones, norte, sur, este, oeste, indicando que abarca de manera absoluta toda la región de la tierra de Judea. Ningún lugar de esa región escapa. Y por eso habla de cuatro números, de cuatro, ¿no? Y en otras partes de la Biblia nos habla, por ejemplo, de las cuatro esquinas de la tierra, o los cuatro puntos de la tierra. Ese número indica la totalidad, no solo en una dirección, sino en las cuatro direcciones, o sea, toda la tierra. Y vamos a leer aquí Jeremías 15:3 y Ezequiel 14:21. A ver, hermanos, ayúdenme ahí, Jeremías 15:3. Y otro que busque Ezequiel 14:21. Ya. Adelante. El 15:3 dice de Jeremías, y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo, dice Ujú. Jehová, espada para matar y perros para despedazar,
y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Ahí está. ¿Cuatro qué dice, hermana? Ah, sobre ellos 4 géneros de castigo. Ahí está. Cuatro géneros de castigo. O sea, al hablar cuatro, quiere decir que no va a quedar nada. Si alguien se escapa de la espada, se lo van a comer los perros. Si alguien se escapa de los perros, se va a morir de plaga. Y si alguien se escapa de la plaga, se va a morir de otras cosas. O sea, No hay no, escapatoria. no hay escapatoria. Esa es la idea, ¿no? Me gusta esta idea cuando habla de estos cuatro palabras: oruga, saltón, revoltón, langosta, porque dice, lo que dejó uno se lo come el otro, y lo que dejó el otro se lo Ujú. come el otro, y así hasta exterminar totalmente. Y es lo mismo que está diciendo Jeremías, ¿no? Si no lo mató esto, le va a matar el otro, y si no lo mató esto, lo va a matar el otro, y si no el otro, o sea, hasta que no quede nada, uno tras otro para exterminar. Ahora, Ezequiel dice lo mismo. Veamos en Ezequiel 14:21. A ver si está la hermana Teresa por ahí. No sé si encontró Ezequiel. Ezequiel ¿Cuánto, pastor? 14:21. 14:21. 14:21 de 14:21. Ezequiel. Ya, 14:21. Dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para contar de ellas hombres y bestias. Ajá, para cortar de ellas debe ser, para acabar con ellas. Sí. Fíjense lo que dice, ¿no? Voy a mandar contra esta ciudad espada, eso es guerra, hambre, producto de la guerra, no se puede sembrar, y las fieras y la peste. Alguna enfermedad debido a los Ujú, cuerpos tirados por ahí, que no hay, y se hace toda una epidemia o una pandemia, ¿no? Porque se ujú. riega. Entonces, el que escapa de uno, muere en el otro. Y aquel que logra escapar de eso, va a morir con otra. Y finalmente la peste, ¿no? Que es generalmente son enfermedades contagiosas, ¿no? Que matan a medio mundo. Bueno, lo último que hemos tenido es el COVID. En la Edad Media hubo la gripe española, hubo la peste negra y cosas así. Y bien, se nos está anunciando otro más. Entonces, tanto en Ezequiel como en Jeremías se nos dice que el Señor manda sus 4 castigos, porque va a afectar a todos, nadie va a escapar. Todos aquellos que desobedecieron al Señor, no se quisieron arrepentir, no buscaron al Señor, no van a escapar. Si no es uno, lo agarra el otro. Si uno muere con una cosa, muere con la otra. Al final, un exterminio absoluto, total desastre. Bien, creo que esa es la idea también aquí de Joel, cuando habla de que la oruga viene y come, y lo que no comió la oruga se lo come el saltón, y lo que no comió el saltón se lo come el revoltón, y lo que no comió el revoltón se lo come la langosta. Total, total, ¿no? Una de estas palabras, me parece que es el revoltón, significa también lamer. La idea es esta. Fíjense, cuando algo nos gusta, hay una expresión que decimos: no estaba tan rico que hasta me chupé los dedos. O estaba tan rico que lamí los platos, lamí el plato, ¿no? Y dejamos el plato limpio, blanco. Esa es la idea. Dejarán los árboles blancos, porque se comerán las hojas y las cortezas. O sea, no dejarán nada. Todo quedará como lamido, ¿no? Como cuando lamemos el plato por algo que nos ha gustado mucho. Entonces, esa es la idea. No queda nada. Entonces, por ello,
estas cuatro expresiones. Me parece bastante aceptable este asunto de que son, como hablan Jeremías y Ezequiel, cuatro castigos, ¿no? Cuatro, para hablar que nadie se va a escapar. Nadie escapa. Entonces, toda la nación de Judea, todo el reino de Judá, va a ser afectado por esta plaga que se viene. Entonces, estos cuatro términos indican devorar hasta no quedar nada. Los cuatro términos indican que son devoradores. Devoran, 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 devoran todo lo que encuentran. Y el desastre que se anuncia es entonces una terrible plaga de langostas. En la Biblia tenemos algunos otros casos aparte de esto, y actualmente en las zonas del África, uno puede revisar en el internet, estoy revisando por allí, ha habido tremendas plagas de langostas, ¿no? Dice que en un día o en una semana, no recuerdo bien, las langostas pueden comerse el alimento de 35.000 personas en cuestión de horas, porque vienen enjambres, caen sobre los campos de cultivo y arrasan con todo en cuestión de horas. Y se pueden comer en pocas horas la ración o la comida de 35.000 personas. Entonces, cuando a un país llega una plaga de langostas, es un desastre nacional, porque ese país o ese lugar se va a quedar sin alimentos vegetales que proceden y sin alimentos de carne tampoco, porque si no hay vegetales con que se alimentan los animales, ¿no es cierto? Mueren todos. Muy bien. Ahora, hay otro nombre para las langostas en su primer estado, que es el saltamontes. El saltamontes es vamos a llamarlo grillo, ¿ya? De manera general, es un grillo solitario. No es gregario, es solitario, come por allí uno que otro, comen su comida y usted lo encuentra en el campo, saltan por ahí y viven ahí solos. Pero cuando falta alimento, cuando en un lugar hay sequía, porque eso es lo que se produce también en esta tierra, eso es lo que nos va a decir el libro, que hay una sequía debido a un calor excesivo. Cuando los saltamontes empiezan a ver que no hay alimento, entonces todos estos que viven cada uno su propia vida de manera solitaria, empiezan a buscar lugares donde puedan encontrar alimentos. Entonces todos se van reuniendo buscando ese alimento en los pocos lugares. Y al frotarse las patas, ellos, eso es lo que dice la investigación, al frotarse las patitas traseras, ellos estimulan una, este, eh, un elemento en el cuerpo que se llama, ay, se me fue, recién me acordaba, quero, querotanina, ¿cómo es Silvia? No está por ahí. Queratinina creo que es, ¿ya? Se produce ese químico en su cerebro y eso hace sufrir en estos grillos, en estos saltamontes, una metamorfosis. Entonces se prenden a un árbol y se desprenden de la cubierta que tienen y sale un nuevo saltamontes, un nuevo grillo por allí, pero ahora es un grillo de otro color, ya sea amarillo o café, y con una cabeza más grande, con unas patas más fortalecidas, y estos sí son gregarios y se juntan con otros, ya no son solitarios. Después de esta metamorfosis, estos saltamontes se hacen gregarios, o sea, se juntan en enjambres, estimulándose entre ellos mismos al sobarse las patas traseras, producen ese químico en el cerebro que hace que sufran esa metamorfosis y después de esa metamorfosis, entonces ellos se juntan en enjambres y aumentan por miles, por millones
y empiezan a atacar las plantaciones. Entonces, la escasez de alimento es lo que producen los enjambres de langostas. Y eso es lo que estaba sucediendo en Israel. Parece hubo una sequía muy grande y esa escasez de alimentos hizo que las langostas se produjeran o hicieran enjambres y empezaran a atacar todo lo que era verde en el país y hicieron colapsar la agricultura en Israel. Y ese colapso agrícola indica un colapso ganadero, indica un colapso económico, porque no hay que comer, no hay que vender, no hay con qué negociar. Y dice, nunca antes había sucedido esto en Israel. Entonces, el desastre que Israel, Joel, que el Señor le dijo a Joel que anuncie, es una plaga, terrible plaga de langostas, que va a hacer colapsar la economía y la vida en Israel. Y vuelvo a esto, y al hablar de estos cuatro términos, oruga, saltón, revoltón, langosta, quiere decir que será absoluto. Nada escapará. Total colapso de toda la agricultura, la economía, la ganadería en Israel. Conclusiones. Oíd y escuchad. Son dos términos que el profeta les dice a ellos, ¿no? Son imperativos que demandan nuestra respuesta ante el mensaje y consejo de la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre está usando estos términos, ¿no? Escuchen, hagan esto, obedezcan. Siempre el mensaje bíblico nos está diciendo escuchen, que escuchemos la palabra del Señor y que la palabra del Señor siempre demanda una respuesta de parte de nosotros. El mensaje del Señor muchas veces llega como advertencias cuando se avecinan tiempos difíciles. El mensaje del Señor nos llega como advertencias cuando se aproximan tiempos difíciles en nuestra vida. Y debemos mantenernos siempre sensibles a la voz del Señor en todo tiempo. Porque el Señor, más adelante vamos a ver en el libro de Joel, el Señor ofrece salvación a aquellos que invocan su nombre, a aquellos que le obedecen y se arrepienten de su indiferencia hacia el Señor. El Señor les promete salvación, o sea, salvar sus vidas físicas también. No solo está hablando de salvación espiritual, ¿no? De vida eterna, sino también de una salvación física de nuestro cuerpo, de nuestra vida aquí en esta tierra, de aquellos que invocan su nombre en arrepentimiento. Y esa va a ser la promesa de Joel más adelante, que el Señor salvará a aquellos que invocan su nombre. Por ello, la necesidad de ser siempre sensibles a la voz del Señor en todo tiempo. Escuchar con atención, ¿no? Como dice la palabra escuchar, ¿no? Agrandar el oído, escuchar bien lo que la palabra del Señor nos va diciendo para obedecerlo. Y muchas veces esta palabra llega como advertencias cuando se avecinan tiempos difíciles en nuestra vida o en nuestra nación o en el mundo. Muy bien. Hasta ahí, hermanos, en esta noche. Hasta ahí el estudio bíblico de estos primeros 4 versículos. Y lo que sigue, lo que vamos a seguir la próxima semana, son aquellas exhortaciones, llamamientos que el profeta empieza a hacer a todas las personas, a todo Judá, por las cosas que se está viniendo debido a esta plaga. Sobre todo es que
Joel va a empezar a llamar a las personas al arrepentimiento, a todos va a empezar a llamar al arrepentimiento debido a que esta catástrofe, este desastre se viene. Dice, él va a llamar al arrepentimiento para que se arrepientan delante del Señor y el Señor les ayude en ese momento difícil. De que el momento que la plaga viene, no lo para nadie, viene de todas maneras. Pero en medio de esa circunstancia difícil, si hay arrepentimiento, el Señor promete salvar la vida de aquellos que invocan el nombre del Señor. Amén. Hasta ahí.